Bueno, pues iniciamos con nuestra mesa de los lunes. Gracias a todos por la espera y se suma a esta mesa y se lo agradezco mucho, pues un expertazo en este tema de seguridad, de mi querido compañero José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos, Narco Juniors y el podcast Narcomundo. ¿Cómo estás, José Luis? Gracias por la invitación, a Susana. Ya guardé mi cartera aquí por los políticos son los que me viniste a poner aquí. No, esto va a estar... ¡No! El que se lleva se aguanta, ¿eh? Esa es la regla de la mesa. Espada desenvainada. El que se lleva se aguanta. No, yo te digo, acá Rubén Moreira, Emil Álvarez y Casa y mi querido Israel son decentes. Perfecto. Son personas confiables, decentes, colaboradores estrellas de esta mesa. Entonces, bueno, pues bienvenido. Gracias por estar acá, José Luis. ¿Cómo estás, Israel Zamora? Buenos días. Muy bien, bonita semana a todas, a todos. Gracias, Emil Álvarez y Casa. Hola, ¿cómo estás? Perdón, Muy buenos días. Contento, y Rubén muy Moreira, contento. bienvenidos. A ver, cuéntanos, presúmenos, adelante. Sí, salió, ¿Contento? Ajá. sí, ¿Anda salió contento? la Asamblea Nacional de Somos México. Es el último trámite que pide la ley para la constitución de un nuevo partido político. Terminaremos esta semana con las afiliaciones. Muy agradecido con muchas personalidades que se incorporaron al Consejo Consultivo, exministros, artistas, gente del mundo de la cultura, del deporte. Será un instrumento de control y de participación ciudadana que nos dirán, como no militantes, no son militantes del partido, los errores que cometamos, pero también ayudarnos al diseño de política pública. Eso es un reflejo del tipo de cosas que queremos hacer. Ahora, el INE tiene que Validar. validarlo No. todavía, El ¿verdad? 27 de febrero, digamos, hay una formalidad de entregar los papeles y tiene 60 días hábiles para validar y como autoridad competente certificar. ¿Cómo ve la competencia, Israel? Pues yo creo que siempre es bueno la pluralidad política, si se cumplen los requisitos constitucionales, pues adelante. Yo lo que veo es lo que decíamos la semana pasada aquí, es más bien un cambio, disminuye. Hoy salió una encuesta en el Universal, en donde se ve una disminución del PRI, prácticamente ya está Morena, luego sigue el PAN, MC y se va al cuarto lugar el PRI. Yo sostengo que más bien el partido que según vi algunos medios los identifican como de derecha, pues evidentemente está dirigido a ese público que actualmente está en el PRI, en el PAN. Entonces yo creo que Morena no se va a ver afectado, más bien creo que son los partidos de la derecha. Rubén, pues por alusión directa. Esta mañana todos están muy agresivos aquí, ¿eh? Sí, Bueno, sí, primero, mi reconocimiento, felicidades a Somos México, Somos MX, creo que es un buen trabajo. Yo espero que Morena no mueva hilos para tratar de bloquearlos, porque a Morena no le gusta la competencia. Prueba de eso es que esta semana está anunciada la ley Maduro a llegar a las cámaras, no sé a cuál de ellas, pero a las cámaras. ¿Te refieres a la electoral? A la electoral, sí, conocida como ley Maduro. Y por los últimos incidentes y las últimas cosas que se filtraron va a ser al son del acordeón, ¿no? Porque para votar se va a requerir un acordeón también ahí, por lo que vimos que circuló. O sea, ¿la van a poner ahí explícitamente? No, cuando tú pones que en una boleta se seleccionen muchos cargos, que eso es lo que quieren hacer con la segunda lista, con la lista de plurinominales, pues es un acordeón, o sea, van a un Bien. acordeón. Sí, sí. Pero bueno, me da mucho gusto lo que le pasó acá a Somos MX, es un gran triunfo para ellos y pues adelante. Segundo, a las alusiones de las encuestas, bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones, no te adelantes, pero en esa misma encuesta ustedes traen una caída muy grande, que corresponde a lo que yo veo en la realidad, ¿eh? O sea, en la realidad la gente está molesta por muchas cosas, entre ellas, pues, por la inflación, otras por el tema creciente del problema económico en este país. Y si bien ayer tuvieron este acontecimiento de seguridad, pues el país está inundado con la violencia y está terrible, ¿no? Entonces, esperémonos a ver qué sucede, porque no hay más derecha que los compañeros de Morena. Acuérdate que la derecha se distingue por tres cosas, ¿eh? A ver. Alejada, la ultraderecha como ellos, alejada de los principios de la ciencia, detentes, así andaban combatiendo las epidemias. Segunda, cerrazón, estos son totalitarios. Y tercera, militarización, y estos lo hacen perfectamente, ¿eh? José Luis Montenegro, pues a ver, yo pienso que hay que hacer un reconocimiento al gobierno, al ejército. Bueno, ahorita escuchábamos al general Trevilla, hasta se le cortó la voz cuando habla de los elementos
de los elementos que murieron y cómo se enfrentaron a pues el ejército más grande, el ejército criminal más grande, encabezado por el Mencho, José Luis. Nos enfrentamos el día de ayer a una noticia inusitada, es decir, la captura de un líder criminal de gran envergadura como Nemesio Ceguera Cervantes, que pues por lo menos 34 años de actividad criminal tuvo. Recordemos que desde la primera vez que lo detuvieron en 1992 allá en Estados Unidos, en Sacramento, este personaje ha ido increciendo. Este personaje no solamente tejió una red criminal con gobernadores, con alcaldes, con policías municipales. Él mismo perteneció a una policía. Él mismo fue policía. Y regresando precisamente de Estados Unidos, encontró una beta de oportunidad en esta policía municipal en Jalisco, y vemos que creció con lavado de dinero, con narcotráfico, con otras actividades delictivas, creando a través del tráfico de metanfetamina, Azucena, pues toda una red criminal que le valió el mote del capo más poderoso del mundo, por el cual ofrecían $15 millones en Estados Unidos. Entonces, creo que sí el reconocimiento a las autoridades por el gesto que hicieron, por todos los militares abatidos, pues el pésame también a las familias de las víctimas, y creo que hay un punto de inflexión importante aquí, es decir, se va a atacar de lleno, de raíz, a la estructura criminal del Cártel Jalisco. Me refiero al andamiaje político, al andamiaje financiero, sobre todo, la vena que permite la operación de la organización criminal del Mencho. Muere el Mencho, se descabeza más bien una organización que queda huérfana de líder, pero que vamos a ver en la praxis seguramente cómo se va a dinamitar, a pulverizar, no creo, a dinamitar en diferentes organizaciones o células criminales. Que queda huérfano de CEO o de director general, ¿no? Porque el Cártel Jalisco Nueva Generación es más horizontal que vertical, ¿no? Es en el sentido, horizontal. a lo mejor, de familia, no son los hijos los herederos, o sea, no es como el Cártel de Sinaloa, por ejemplo. No, es una estructura más rígida, y mucha gente se preguntaba justo esto, ¿por qué el Mencho tenía muy poca gente o un séquito de seguridad muy laxo a comparación de otras organizaciones como lo fue los Chapitos, o como lo son los Chapitos en el caso, por ejemplo, de Ovidio Guzmán? Cuando lo aprenden, cómo es que tiene tanta seguridad y pueden sitiar rápidamente la capital sinaloense, para que no se lo olviden. El Cártel de Jalisco no es una estructura rígida, son redes nodales con mandos distribuidos, tienen una autonomía territorial, es decir, pueden ellos tomar decisiones. Como decían, franquicias, ¿no? Franquicias. Como Oxxos, decía Diego Enrique Osorno en el su país, columna del país. Qué terror, Oxxos del narco, decía él, porque recordemos que el Cártel Jalisco fue uno de los principales cárteles que ha sabido lucrar con las siglas CJNG para simplemente venderte a ti tu grupo armado o grupúsculo que quieras enfrentar a otro tanto, pues te vendo mis siglas y me pagas una renta mensual o quincenal o anual por emplear mi nombre, ¿no? Y además te enseño cómo capacitar, cómo adiestrar y cómo reclutar de manera forzada a los jóvenes. Es impresionante la capacidad criminal que tiene el Cártel Jalisco. Ahora, no se puede entender un criminal como este, no como fallas de la pobreza y la desigualdad, la falta de educación, sino por complicidad política. Alguien quiso que el Mencho fuera el Mencho y se lo permitió. Pues es que ningún capo crece de manera improvisada. Creo que sí hay una responsabilidad compartida por parte del Estado mexicano, llámese autoridad municipal, local, en el caso del gobernador, inclusive los gobiernos, en el caso de Peña Nieto, que lo dejó crecer abiertamente con el PRI, y el solapamiento, la permisividad del gobierno de López Obrador de no atender las causas y hacer como política anticrimen una ocurrencia como abrazos no balazos. ¿El Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo su máximo crecimiento en el sexenio del PRI? En el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí. De Peña Nieto, sí. Y bueno, su estabilización como empresa con Andrés Manuel López Obrador, porque nadie le estorbaba. Correcto. A ver, regresamos, por supuesto, con Rubén, con Emilio y con Israel. Quédate. Emilio Álvarez y Casa, la detención del Mencho. Por supuesto que es un hecho que hay que reconocer, pero me parece que pone en descubierto al menos tres ideas. La primera es que cuando hay voluntad política, las Fuerzas Armadas de México tienen la capacidad operativa, táctica y la inteligencia para someter a los criminales. El Estado mexicano es más fuerte si hay voluntad política que cualquier organización criminal. Segundo, que ha demostrado que abrazos y no balazos fue un salvoconducto para las organizaciones criminales. El gobierno de López Obrador no solo abrazó a los criminales, sino que los llevó a sus oficinas. Y tercero, la pertinencia de la cooperación
México, Estados Unidos en materia de inteligencia. Claro. La pertinencia de colaborar. Si el narco está globalizado, si ataca a las sociedades de México y Estados Unidos, por supuesto que tiene que haber colaboración y por supuesto que tiene que haber... No es pecado. Hace 15 días entraron fuerzas especiales supuestamente para entrar, muy probablemente entraron a este tipo de operativos. Si es una colaboración organizada, institucionalizada y pensada, me parece pertinente, Azucena. ¿Por qué? Pues porque hay un objetivo común de seguridad, de paz. Lo que me parece inadmisible es que no se haya previsto la reacción. Ya había pasado el Culiacanazo, ya había habido eventos como lo que platicamos del helicópterazo, ya hay información de la capacidad de despliegue. ¿Por qué? Porque se trata de una red macrocriminal. Hay miles de personas involucradas en esa estructura militar. Tú pasaste un video de donde había fuerzas armadas que parece un ejército, tal cual, y se tenía que haber previsto la reacción. Claro. Nuestra solidaridad con los militares que perdieron la vida y sus familias, nuestro reconocimiento a su labor, pero es indispensable que se tenga capacidad para prever que va a haber reacciones, principalmente en Jalisco. Eso, perdón, pero es inadmisible. ¿Rubén? Bueno, primero, el pésame a las familias de las personas, miembros del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, que fallecieron, y a quienes estén heridos, pues un abrazo solidario. Las Fuerzas Armadas siempre se han distinguido por el cumplimiento de su deber, ¿no? Y a todos los que participaron, heridos o no, eso es un riesgo tremendo y no me imagino la tensión de estar en el terreno. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la militarización, pero hay que reconocer que fueron ahí y que pues es duro para las familias que perdieron a sus seres queridos. Hay fotos pues estrujantes, eso es lo primero. Lo segundo, en el gobierno de Peña Nieto, hace rato que se mencionó, hubo un intento de captura, también por el Ejército Mexicano, y un helicóptero que fue derribado, así lo recordamos, ¿no? Creo que las mismas fuerzas especiales son las que hoy tienen esta detención con la muerte de este delincuente. 2015, ¿no? Sí, 2015. Entonces no hubo omisión por tratar de capturarlo. Sí la hubo con López Obrador, porque también ha trascendido un incidente. En el 21. Sí, donde él dio la instrucción de que no se le molestara a este capo, y ha trascendido, se sabe. Cambió la estrategia, ¿no? Y eso demuestra que López Obrador hizo las cosas mal. Y lo que vimos ayer, pues se parece mucho a lo que hemos visto en otras ocasiones, cuando se captura un delincuente. Claro, hoy la violencia fue mayor. Entonces, López Obrador es uno de los grandes responsables de cómo estamos ahora. Y lo último, bueno, pues hubo colaboración con otras naciones y eso es bueno. Israel. Pues primero igual nuestra solidaridad con los familiares de seres queridos de las personas que el día de ayer perdieron la vida en cumplimiento de su deber, y también decir que no coincidimos con lo que se ha dicho aquí en la mesa, primero porque el resultado de ayer es producto de la política que se comenzó a implementar con el presidente Andrés Manuel. Por ejemplo, en acciones que a veces pasan inadvertidas en estas mesas, ¿no? Una de ellas es el desvincular al gobierno del narcotráfico, que ya no haya complicidad. Eso era fundamental para poder obtener los resultados del día de ayer. La profesionalización de la Guardia Nacional. Sí fueron fuerzas especiales del Ejército las que participaron, pero también la Fuerza Especial de la Guardia Nacional fue fundamental para las acciones que se realizaron el día de ayer, el operativo en general. El objetivo del gobierno no es generar violencia con más violencia, al contrario, es la pacificación a través de la implementación de justicia. El objetivo ayer no era matar al Mencho, el objetivo era detenerlo con vida, porque hubiera sido más valioso para la pacificación detenerlo con vida y que dijera cuáles son todas sus redes que haberlo abatido. Pues con el Mayo no se pacificó nada. Pero creemos nosotros que con la muerte del Mayo no se abona a la pacificación, del Mencho no se abona a la pacificación, hubiera sido más valioso detenerlo con vida. Ahora, también fue un error. También decir, ¿por qué llegó el Mencho a tener el poder que tenía? Pues por la negligencia, yo creo que primero por el desinterés de los gobiernos anteriores, que lo dejaron crecer, nunca les interesaba el pueblo, no les importaba lo que pasaba allá. Dos, porque fueron negligentes y después porque fueron cómplices. José Luis.
Cómplices, bueno. A ver, adelante. No, es que habla sobre la inacción de los gobiernos como del PRI, la inoperancia, yo diría, del gobierno de Morena, y ahorita decías que para que el Mencho hubiera tenido ese poder, pues debió de haber estado en complicidad con los propios gobiernos, ¿no? O sea, o quién lo dejó operar de esa manera. Creo que la misma respuesta está implícita en lo que comentaba Rubén y Emilio. Creo que el Mencho llega a ese nivel insospechado de violencia y de poder, pues precisamente cooptando desde los engranajes más bajos de la cadena de mando. Lo hemos hablado Rubén, Emilio y un servidor en esta mesa, que la policía es quizás el eslabón más bajo de la cadena, ¿no? Desde cómo se empieza a cooptar y a lucrar con ella, a hacer pagos extras porque no reciben una buena remuneración, y ellos se ven obligados a atender las exigencias de estos grupos criminales. Vemos el caso de Tapalpa, que entrevistaste al alcalde, Azucena, y decía él que estaban ahorita en la mañana pues ya en una especie de inoperancia, Totalmente. la comunidad impactada por los hechos de ayer, y bueno, pues realmente sin ninguna actividad. Tapalpa, dice el alcalde Antonio Morales que no sabía que estaba el Mencho en este lugar, el alcalde de Morena, con 20,000 habitantes, esta comunidad, pues pueblo chico, infierno grande, ¿no? Creo que allí la inacción también de las comunidades. Porque además traían lanzacohetes y traían un montón de armamento. Es imposible que ese tipo de armamento no se vea, y te lo digo porque yo he estado en zonas de conflicto, como en el caso principal así de Badiraguato, en el que yo pude ver cómo el cártel de Sinaloa tenía cajas y cajas y cajas militares, con armamento de uso exclusivo del ejército. Exacto. Entonces creo que hay una serie de complicidades al interior de los gobiernos que deberían de estarse purgando desde la cadena más baja, insisto, desde policías hasta alcaldes hasta gobernadores. Te voy a decir porque yo no quise cuestionar más al alcalde, porque creo que en algunos casos seguimos sin entender o sin empatizar respecto a lo que ellos están viviendo en esa tierra de 20,000 habitantes. ¿Me explico? Porque ¿qué sucede cuando un alcalde denuncia a un criminal? Pues no sabe si se lo estás denunciando a los policías que lo protegen, o al gobernador que lo protege, o al ejército que lo protege. No es que yo lo justifique, pero habrá casos en los que la cooperación no sea voluntaria, ¿no? Como el reclutamiento de jóvenes en el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues que es o cooperas, o te mueres, o te vas. Ese es justo el punto, por una estructura de una red o redes macrocriminales. O sea, ¿qué ganaría el alcalde con decirme, sí sabía yo que estaba ahí el Mencho? Digamos, O no, le puede pasar algo. O con llamarle a alguien y decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí está el Mencho, ¿y cómo sabes a quién le estás hablando? Claro. ¿Sabes? O sea, es que es muy complicado estar ahí frente a frente con el criminal más peligroso del mundo. Mira, el tema es justamente como el pacto que se ha hecho. El caso del alcalde de Tequila es el mejor ejemplo, ¿no? Cómo se hizo toda una estructura política criminal que Morena abrazó. Es un narcopartido, es un narcogobierno, y eso hay que tenerlo con absoluta claridad. Lo que hay que tener muy ubicado es que la eliminación del Mencho no significa la eliminación del cártel Jalisco Nueva Generación. La estructura criminal está vigente, y si no quieren repetir los errores de Felipe Calderón, tienen que tener la absoluta claridad que se tiene que actuar en desmontaje financiero, político, administrativo, y los infiltrados y el pacto en su partido de Morena. Por eso es tan importante que se entienda que el principio de la voluntad política es base para que las fuerzas del orden puedan actuar, y no están haciendo lo de López Obrador. Es falso que estén siguiendo, aunque no quieren decir el nombre, pero eso no es así, y luego seguimos. Regresamos. Seguimos aquí en la mesa con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira, Israel Zamora, y nos acompaña hoy el querido compañero periodista, especialista en seguridad, José Luis Montenegro. El Mencho no nació con López Obrador, José Luis. No nace con López Obrador, pero crece al cobijo de Morena, ¿no? Al cobijo de este partido que se ha caracterizado por la política anticrimen, de seguridad, de abrazos no balazos. Creo que ha sido muy nociva para el desarrollo económico y social del país. Crece el Mencho después de haberse dedicado en algún momento al crimen organizado bajo la protección también del Cártel del Milenio. Hace migas con los Queenies, con su cuñado Abigail González Valencia, que ya está en Estados Unidos, y crean el banco criminal más grande, puedo decir quizás de México, no del mundo,
pero la operación de los Queenies hace también efectiva el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación porque le lava el dinero a otros cárteles de la droga. Entonces, creo que esa es una beta que también encontró el Mencho, un área de oportunidad, además del tráfico de metanfetamina, de fentanilo, y ahora en 2024 su alianza que gesta con los Chapitos, que aquí lo mencionamos en tu espacio, Azucena, que también le da la oportunidad de emplear las rutas de trasiego de drogas para el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, y es precisamente el año pasado cuando se logra por parte del cártel Jalisco pues tener la mayor cantidad de distribución de droga en Estados Unidos. O sea, ¿logró la alianza con Iván? Sí. O sea, ¿la logró y la echaron a andar? La echaron a andar justo para el cártel Jalisco tener las rutas de trasiego de la heroína, porque el fentanilo iba a la baja por la prohibición de Estados Unidos, y la supuesta campaña propagandística que hacen los Chapitos de no vender supuestamente fentanilo en Sinaloa, y de allí empieza esta andanada entre estos dos criminales. Ahora, lo mencioné ayer en mi cuenta de X, cobra relevancia precisamente la figura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, porque es él quien ahora parece que es la figura hegemónica del crimen organizado. ¿Debería de temblar o quizás debería de empezar a captar todos los capitales que ha dejado sueltos por ahí el cártel Jalisco con el abatimiento del Mencho? La muerte del Mencho. A ver, Rubén. De todo esto, 3, 4 cosas. Mira, una de ellas, durante el gobierno de López Obrador se dijo atender las causas, pero esto nunca se definió qué eran esas causas, salvo que él daba la impresión de echarle la culpa a la pobreza, y por eso decía estamos atendiendo las causas y generaba los programas sociales. Yo creo que es un error pensar que la pobreza genera automáticamente crimen. Eso es un error, porque entonces lugares de alta plusvalía, digámosle de algún nombre, porque hay delincuencia. Eso es lo primero. Segundo, hay un cambio de estrategia que es evidente, ¿no? Lo de ayer pues parecieran los días de Calderón, ¿no? Yo no estoy cuestionando si fue bueno o malo, esa es otra historia. La tercera, creo que este periodo de López Obrador de bajar los brazos, pues generó el crecimiento de este cartel y de otros carteles. La cuarta, ¿dónde están la mayor parte de los gobernadores? O sea, porque esto que sucede ahí, pues lo sabía alguien, ¿eh? O sea, no pueden mover esa cantidad de gente sin que alguien no lo sepa. Aparte, los estados no son tan grandes, esos, a diferencia de otros. Lo que dijo el general Trevilla es, no caímos en Jalisco, pero Pablo Lemos lo sabía, seguro, ¿no? Yo creo que no, porque cuando las primeras declaraciones pareciera que no. Y a ver, y eso es normal, Sí, cuando a mí me tocó ser gobernador y no te enterabas o no te decían, dices, bueno, es el trabajo de cada quien. Y a veces qué bueno que se compartimenta la información. Ese no es. Pero es mejor no saberlo. Ahora, porque si hay alguna fuga de información, etcétera, pues claro. Ahora te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de una persona que fue abatida en Coahuila, que es Heriberto Lascano. La caída de Heriberto Lascano tiene como antecedente, bueno, un hecho criminal terrible, pero tiene como antecedente que primero se desmanteló la policía municipal de ese pueblito, que es Progreso. Se quitó toda la policía de Progreso, y de esa área todos se sometieron a pruebas de control de confianza, y luego cae el capo. El ASCA de los Zetas, ¿no? Sí, de los Zetas. Y este señor, Nemesio Ceguera, fue parte de un grupo denominado los Matacetas. Los Matacetas, ¿no? Correcto, sí. O sea, Nemesio Ceguera tiene una trayectoria criminal larguísima. ¿Dónde inicia Nemesio Ceguera? En el cártel de Sinaloa, ¿no? Bueno, empieza justamente traficando drogas hacia Estados Unidos cuando lo agarran en Sacramento. Eso era 94, ¿cuántos años tenía en el 94? 92. 92. Ahorita tenía 59. Fue en el 92, ¿cuántos años tenía? Hace 34 años tenía 23. Como 23 años, ¿no? Bueno, lo detienen por tráfico, por narcomenudeo. Por tráfico de heroína, después regresa a México como policía, pero se empieza a meter con el cártel del Milenio a hacer labores como policía, de proteger a los cárteles de la droga, en este caso a ellos, Armando Valencia, y empieza a hacer labores de sicariato. Ahí es donde ¿Pero de empieza. dónde surge el cártel del Milenio?
El cártel del Milenio era una escisión cuando se rompe también parte de la lucha con el cártel de Sinaloa. Es parte de estas fragmentaciones de los cárteles que van surgiendo a raíz del empoderamiento de otros grupos. Precisamente por eso voy a tratar de contestar los 3 minutos que tomaron aquí en un minuto. Pues yo tomé 47 segundos. A ver, primero, el operativo Enjambre, en donde se han detenido incluso a presidentes municipales de Morena, ha sido precisamente una iniciativa de Morena, que es la muestra de que actualmente no hay complicidad del partido como institución con el crimen organizado. Y las personas que se vinculen, sean del partido que sean, van a ser detenidas cuando haya elementos. Segundo, a diferencia de la política criminal de Felipe Calderón, que era selectiva, porque iba contra unos cárteles, mientras su secretario protegía a otros cárteles. Lo que generaban era la atomización, era una atomización de grupos que pasaba lo que estaban comentando ahorita. Se fragmentaba y se volvían grupos extremadamente violentos, y actualmente eso no sucede, y te voy a poner 2 casos que aquí se tocaron y que a veces ya no le damos seguimiento. El caso de lo que ocurrió en Querétaro, en el bar de Los Cantaritos. El responsable de ese ataque fue detenido junto con otra persona y operaban no en Querétaro, sino en Guanajuato. Derivado de esa detención, se disminuyeron prácticamente, apenas el viernes nos dieron los datos, 65% los homicidios en Guanajuato, por la detención de esas personas. Es decir, como lo dijo ayer el secretario de Seguridad, las detenciones que se dan ahora, las neutralizaciones, por llamarlas de alguna manera, de los grandes capos, van seguidas de acciones en seguridad que impiden que esas fragmentaciones, que son naturales, alguien va a tratar de buscar, tal vez el cártel de Sinaloa va a tratar de aprovecharse ahora ante la ausencia de Nemesio, o van a buscar otros cárteles tal vez ocupar esos espacios, pero el gobierno, la gran diferencia es que ahora está el gobierno de México atendiendo las causas. Escuchábamos en la mañana al secretario hace unos minutos decir que ahora es más difícil para los cárteles reclutar. El propio cártel Jalisco Nueva Generación, el reclutamiento, ¿cómo lo tiene que estar haciendo ahora? Porque ya no hay la facilidad que antes había en el reclutamiento. O sea, el rancho Izaguirre es solo una muestra. A ver, los resultados. Vamos a los resultados. Yo decía lo de Querétaro. ¿Cuánto tiempo tarda actualmente lo que ocurrió en Salamanca, en el campo de fútbol? ¿En cuánto tiempo fue detenido 4 de los responsables de eso? Meses. Estamos hablando prácticamente semanas. Actualmente hay un ataque decisivo que impide que se sigan fortaleciendo. Lo decía el propio secretario la semana pasada. Detienes a uno y es muy difícil que el día de hoy es muy difícil que alguien pueda asumir el poder corruptor que tenía Nemesio en este momento. Es muy ilustrativo esto que dice Israel, porque el costo de abrazos y no balazos no es algo que pues intangible. Es el gobierno, el de López Obrador y la continuidad de Claudia, con el mayor número de homicidios en la historia. Ese es el resultado. Segundo resultado, los gobiernos de Morena tienen el vergonzoso récord de ser los gobiernos con el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Y Claudia, peor, el mayor número de personas desaparecidas. Eso es el costo de las políticas de seguridad de tus gobiernos, de tu partido gobernando. La gente en el Zócalo no se equivocó cuando le dijo narcopresidente a López Obrador. El problema es que ha generado un montón de dolor y ruptura del tejido social. Y necesitamos un pacto, un acuerdo nacional de seguridad. Necesitamos que la UIF le parta su madre a la estructura criminal, no que persiga periodistas, no que persiga activistas, no que persiga oposición. Necesitamos que el gobierno entienda que los criminales son los enemigos, no los que piensan distinto. Necesitamos que el gobierno asuma el liderazgo para un pacto con los gobernadores, con la sociedad, donde entienda que el enemigo es el criminal, no la oposición, no los que piensan distinto, no los periodistas. Ese entendimiento tan elemental es la hora que Morena no lo entiende. El enemigo es el que nos desafía y que cobra extorsión, derecho de piso, desaparece, descuartiza. No los que piensan distinto. Ojalá que esto sea un quiebre para entender que se necesita un acuerdo nacional de seguridad y que se atrevan a dialogar con los que piensan distinto. ¿Puede serlo, Rubén? ¿Puede ser un parteaguas? Pues debería de serlo, ¿no?
¿Qué tal si echan a andar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que ahorita está cerrada, no sabemos qué pasó y ni vamos a ver porque esa comisión no funciona? Ahora, me llama la atención que digas Morena está haciendo esto. No, lo que lo está haciendo es el gobierno, primera. Segunda, es su obligación que no cumplió López Obrador, porque el gran causante de todas estas muertes que se han dicho y de todos estos desaparecidos es la política de López Obrador, que hoy la están cambiando. Tercera, están ausentes los gobernadores. Deberían de sentarse todos a decidir cómo enfrentar el crimen, que es la única manera de que la paz regrese, pues digamos que con firmeza. Me dices, sostenible. No, sí, sostenible. Me dices, no, es que según el secretario de la Defensa, de aquí en adelante no va a haber tanta violencia porque vamos a las causas. Mira lo que está en Sinaloa. En Sinaloa les exportaron a un criminal y la mortandad se fue para arriba. Un año de guerra Es civil. que no es de unos contra otros, es de lograr la paz. Lograr la paz. Regresamos. José Luis Montenegro, especialista en seguridad, periodista. Adelante, José Luis. Pues yo creo que también lo que están refiriendo aquí los compañeros, me parece interesante hacer también varios cuestionamientos en torno al atender las causas. No hay todavía una cifra fehaciente, una estadística que nos indique que los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro o las becas para el bienestar hayan hecho tácitamente un cambio y además que el reclutamiento forzado no tenga nada que ver con eso, que hayan quitado, como habían dicho en una política anticrimen, quitarle al narcotráfico a los jóvenes, es decir, que no se interesaran por anexarse a las filas del crimen organizado o que no fueran cooptados vía redes sociales, vía TikTok, Instagram, Facebook o los videojuegos para que se adhirieran a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo siguen reclutando hoy por hoy. Hoy por hoy lo siguen reclutando. Esa es una. El tema de las políticas sociales, no hay una métrica que avale, ahora sí que con papelito en mano, que hay una diferenciación entre lo que se hacía antes con lo que se hace ahora. Eso es una parte. Yo creo que también valdría la pena ver, como refería hace un momento, cómo se va a desmantelar las estructuras. Y la pregunta sería para el secretario Omar García Harfuch y para el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla. ¿Van a ir por todo? Azucena, ¿van a ir por los empresarios, van a ir por los políticos, van a ir por los policías municipales, van a ir por los gobernadores? ¿Qué va a pasar ahí? Hablan de este descabezamiento, sí, pero ¿qué va a ocurrir con toda la línea de mando que permite la operación del cártel Jalisco? Ese es central. Sí lo desarticulamos, pero ¿cómo? ¿Quitándole al líder? No. Desarticulándolo, quitándole el monto financiero, quitándole a los prestanombres, a los bancos que lavaban dinero, como en algún momento fue Véctor Casa de Bolsa con Alfonso Romo, que le lavaba al cártel de Sinaloa. Esos empresarios son intocados. Creo que vale la pena hacer esa reflexión. Y la otra cuestión que estamos viendo ahora es el derramamiento de sangre, las cuestiones de violencia en todo el país. Esta cuestión de la captura y después la muerte misteriosa de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho no se equipara en nada con el culiacanazo. Con la detención de Ovidio Guzmán el 17 de octubre del 2019 fue de manera local como se sitió a la propia ciudad de Culiacán, en Sinaloa, la detención del Mayo Zambada del 25 de julio, que lleva al día de hoy, por cierto, 1 año, 5 meses, 15 días de guerra civil y no se ha detenido. En Michoacán, tras la captura también del Botox, hay por lo menos 17 grupos criminales que operan en la entidad. Pero en este caso en específico, el Mencho logra un despliegue descomunal de sus grupos de influencia para sitiar diferentes ciudades, desde Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, los que menciones, Quintana Roo, el propio Sinaloa también, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. Fue que la mitad de la República o más. La mitad de la República. Nunca se había visto esa capacidad de asalto por la muerte de un solo capo. De ese nivel te habla la influencia que tenía este narcotraficante a niveles de gobierno, a niveles de colusión con policías, con todas las líneas de mando que operan el tema de seguridad. Y otra cuestión más ya para finalizar, no robarles tiempo aquí a los compañeros. La quema de los bancos del bienestar. ¿Qué indica que sea tan focalizada la quema de 25 sucursales en Michoacán, de 20 en Jalisco, de 5 en Zacatecas, de 12 en el Estado de México y 1 en Guanajuato? ¿Qué debe el gobierno federal? ¿Leer? ¿Qué es? ¿Qué le debe al gobierno federal, al cártel Jalisco, que queman estos sucursales del Banco del Bienestar? Voy a apelar un poco a la hipótesis y al sospechosismo, pero creo que es interesante ver
en los ataques que hacen los cárteles de la droga por quienes se van o a quienes atacan de manera sorpresiva. Vimos quebrarse al secretario de la Defensa Nacional esta mañana. Yo creo que los ataques también fueron focalizados a las familias, a los propios líderes generales, la cadena de mando de los soldados. Han de haber sido, como estoy apelando, insisto, a la hipótesis, ha de haber ocurrido como en el Culiacanazo, que los iban a buscar, que ya sabían cómo estaban y dónde estaban viviendo, y los quisieron sacar de sus casas o quisieron amedrentarlos vía este tipo de movimientos subversivos del cártel Jalisco. Yo veo ahí una ruptura clave y vamos a tomarlo por dos vías. O Claudia Sheinbaum, la presidenta, ya rompió con AMLO, ¿no? Con esta cooperación bilateral con Estados Unidos de manera abierta, frontal, estrecha, o la otra es que hay una beta, insisto, del asesinato del Mencho que apela mucho a una muerte, podría ser pactada o un tiro de gracia o algo, porque vale más, decían aquí, el compañero decía que valía más vivo el Mencho que muerto. Yo creo que no. Yo creo que el Mencho sí era oportunidad de que lo pudieran asestar un golpe, y la muerte indica claramente que este hombre tenía demasiada información en su haber que pudo haber hundido al movimiento de la Cuarta Transformación. Y entonces valía más vivo en el sentido general, no para Morena. No para Morena, valía más vivo para quién. Van a entregar otro capo a Estados Unidos para que dé más información al gobierno de Donald Trump y pueda hacer más golpes o pueda tener más información para presionar al gobierno de México con 25 o 30% de aranceles a las exportaciones. Creo que vale más el Mencho para el gobierno mexicano muerto que vivo. Yo pienso eso. Yo pienso eso porque esencialmente el fenómeno de la vida iba a generar no solo represiones y acciones de seguridad para tratar de recuperarlo, consecuencias, lo vimos, ya ha habido operativos en Jalisco donde a la detención de un capo hay toda una ondanadas de terror, de violencia, de ataques a los centros comerciales. Eso ya pasó. Y también la presión de Estados Unidos para traerlo, lo que genera es que Estados Unidos tiene el control de todo el récord de la relación político-criminal. Ahí está el Chapo, ahí está el Mayo, y tiene toda esa información. Por supuesto que yo creo que para el gobierno mexicano era mucho más útil el Mencho muerto que vivo. Y me parece que entonces sí corresponde entender absolutamente claro que nos toca solo descabezar, sino que toca la estructura de seguimiento. Y sí es una pregunta muy pertinente, ¿hasta dónde va a llegar Claudia Sheinbaum? Porque sí puede ser un quiebre. O sea, si se genera el seguimiento a empresarios, a políticos, a todas las redes de macrocriminalidad, porque así funciona. No solo era el fentanilo, no solo era el contrabando, no solo era la extorsión, no solo era el control público del territorio y de los partidos y los gobiernos. Me parece que sí corresponde entender. Y sí, por eso es tan importante la cooperación. Hombre, no me digan que con la UIF no pueden ubicar los trasiegos de millones de dólares. No me digan que Hacienda no podría hacerlo. Claro que corresponde, esto debe ser un giro. Si no, lo que va a pasar es que vamos a tener réplicas, ondas expansivas de violencia y terror de este grupo macrocriminal y que con violencia van a intentar buscar el nuevo reemplazo. Rubén. Pues el gobierno tiene que demostrar que esto no fue un asunto de un día, ni fue por una presión internacional. Y hay muchas otras tareas pues un poquito que tiene sí, que... un poquito Sí, pero tiene todo, que demostrar, ¿no? que su obligación es mantener y recuperar la paz. Eso lo tiene que demostrar. Y correcto. Me voy a otros lugares. Puebla está incendiada con estos homicidios de estos últimos días, con lo que pasa en las carreteras, la México-Puebla, pues es clarísimo. Tiene que liberar los tramos carreteros donde es muy difícil circular, la carretera 57, el tramo este del Estado de México e Hidalgo rumbo a Querétaro, pues es peligrosísimo. Entonces, tiene que hacer algo contundente porque hay otros grupos delictivos muy grandes, en otras regiones del país, y esperemos que continúe con esa labor, o que la emprenda al menos. Segundo, insisto en los gobernadores. Los gobernadores, muchos no están haciendo absolutamente nada. A ver, ¿quiénes sí? O sea, ¿por qué no me pones un ejemplo de qué gobernador sí? Vas a decir que porque es el de mi estado, pero Manolo. A ver, dime otro, de uno de otro partido. Manolo Jiménez está haciendo muy bien las cosas. No será el único. No es el único, pero déjame te digo, en el caso de Manolo... Es que con Manolo suena como... Pues, a ver, tiene 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. A ver, dame otro ejemplo. Bueno, pues está ahí Querétaro. Querétaro te parece que lo está haciendo bien. Creo que lo está ¿Y haciendo hacerlo bien qué significa? Cuidar su territorio, tener buenas policías, evitar que haya prácticas ilegales que generen dinero al crimen organizado. Esto que estamos viendo en algunos lugares de retirar las maquinitas,
Bueno, en estos otros ya se hace desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que la violencia, por ejemplo, en Guanajuato, es producto del huachicol, básicamente, ¿eh? Y de un delito que a nivel nacional no se ha podido controlar. No obstante todo lo que dijo López Obrador. López Obrador dijo muchísimo el huachicol y ahí está. Entonces los gobernadores que hagan su chamba. Y que estados que estaban tranquilos, que es el caso de Campeche, no se empiecen a complicar, porque ahí está el tema de Laida, o el mismo tema de Yucatán, que ya no tiene las mismas condiciones que antes, ya no tiene las mismas condiciones. Es que donde llega Morena se descompone de veras. Se tiene que demostrar eso. Morena tiene que asumir su responsabilidad, que es gobierno, Zacatecas, y dejar Yucatán, de ser porros, Campeche. y dejar de ser porros. Zacatecas, Yucatán y Campeche son los estados con menos homicidios a nivel nacional. No, pero si lo pones cada proporcionalmente, 100,000, tipo de 100 no, mil, por cada 100,000 sale peor. A ver, vamos a revisarlo ahora que Ponlos por regresemos. cada A ver, Rubén Israel, se quedaron ahí en un tema de cifras, de inseguridad, y luego el cerramos. ENVIPE, no nos vayamos más allá. El ENVIPE último de diciembre del 2025 trae 63.8% de gente que se siente insegura. Un aumento drástico, dice el INEGI, en relación al diciembre del año anterior, que fue 61.7%. Y te cuento que las ciudades más violentas está Uruapan, por ejemplo, o está Ecatepec, o está Ciudad Obregón. Y las más tranquilas está Saltillo, Piedras Negras, la Benito Juárez, San Pedro, que es la segunda más tranquila o la primera más tranquila. Entonces no me venga con eso. Hay que reconocer que las cosas no están bien. 101 homicidios por cada 100,000 personas tiene Colima. O sea, dímelo, es una de las ciudades más violentas del mundo. Siempre hemos sostenido aquí que para el gobierno de México la prioridad es la seguridad. Esa es la prioridad. Y también, a ver, en boca de una de la oposición, la gobernadora del estado que consideran algunos todavía como bastión del panismo en Guanajuato, el viernes reconoció y agradeció a la presidenta, ahí estando la presidenta, de esta política de seguridad. Es que parece que los gobernadores se llevan muy bien con la presidenta. Manolo reconoció y agradeció. Y yo sé que él va a decir que lo dicen por una cuestión política, pero no es cierto, porque las cifras que están dando las fiscalías de esos estados demuestran una disminución, en el caso de Guanajuato, del 65%. Lo dice una panista, no lo dice un morenista. Espérame. Entonces, 43,000 personas han sido detenidas con esta estrategia en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia. 2,000 laboratorios han sido desmantelados en este sexenio nada más. Más de 300 toneladas han sido decomisadas. Entonces, por supuesto que hay resultados. La disminución de los homicidios, el 50% de la disminución de los delitos de alto impacto. No te preocupes, rápidamente. Primera, los laboratorios que dijo López Obrador que no existían, ¿eh? De fentanilo fue lo que se decía, que no había, hay de metanfetamina. Dame chancita, hermano. La segunda cuestión. 40,000 detenidos, ¿dónde están? Porque no cabrían en las cárceles. La tercera situación. No confundamos, mira. Yo fui esa cosa que se llama ser gobernador. Y tú tratas de tener una relación institucional, no de porros como la tenía López Obrador. De mentira, disculpa. Estás diciendo que miente disculpa. Dame chancita de hablar. Dame chancita de hablar. Hay que hacer a un lado esa postura de porro que tenía López Obrador, para empezar. Coahuila siempre ha funcionado con una colaboración con la Federación y esa es la base del éxito. Durante mi gobierno se hicieron 3 grandes cuarteles, uno de 5,000 efectivos, con dinero del Estado, para empezar. Segunda cosa, y con esto termino. Asuman que es una responsabilidad de Estado. A mí me gustaría que los gobernadores de Morena, y te puedo mencionar rápidamente 5, el de Michoacán, no fuera un irresponsable. La de Guerrero no fuera una irresponsable. El de Puebla no fuera un irresponsable, la de Veracruz no fuera un irresponsable y el de Tabasco no fuera un irresponsable. Ojalá tuvieran los resultados de Manolo, ojalá. ¿Y sabes por qué no los tienen? ¿Y sabes por qué no los tienen? Porque no tienen ganas, porque llegaron al poder. Porque son cómplices. Entonces sostienes aquí
que Manolo miente por convivir al decir que la presidenta está haciendo una buena estrategia? Yo lo que te puedo decir es que en Coahuila hay una relación Es institucional. bien fácil, ¿sí o no? ¿Está mintiendo? ¿No ese es el mintiendo? problema de los fanáticos. Esa es una es el falacia. problema de los A fanáticos. ver, no. ¿Sí Pero- o no? No. Sí es el Mira, problema. Mira, Pero hay un honestamente. reconocimiento de los gobernadores a la presidenta. Claro, O sea, claro, tú ves hay a que Samuel aceptarlo, García Rubén. y bueno, pues... Hay que ¿no? aceptarlo. Una cosa es ser buena la institucional estrategia y otra ha dado cosa resultados. Yo es... lo que veo es una respuesta Mira, institucional. No, y Azucena. está muy bien, pero no hay que... A mí no la hay- que me gustaría no que tuviera queremos ser respuesta bárbaros. institucional Entendamos. son los delincuentes que son gobernadores por Morena. Eso me La gustaría. seguridad de México tiene niveles complementarios de seguridad. Hay cosas que le corresponden a la federación, Sí. hay cosas que le corresponden al Estado y hay cosas al municipio. Es un modelo complementario de seguridad. Las responsabilidades de los gobernadores no eximen las de la federación y simultáneamente así. Eso es lo que no está funcionando. No tenemos niveles complementarios de seguridad armonizados y trabajando. Y una parte muy importante de eso sucede porque hay gobernadores que están aliados con el crimen. Y puedo entender que haya entonces de la federación reserva para poder dar información. Pero el problema es que si no tenemos una alineación de todas las estructuras de gobierno contra los criminales ganan. Y por eso es tan importante que se entienda que tiene que haber un modelo, por ejemplo, el de seguridad ciudadana, que permita que haya una gran alianza contra el crimen. Eso no es lo que está pasando con los gobiernos de Morena. Y que las instituciones en nado sincronizado ataquen el crimen de manera financiera, de manera estructural, e incluso la cooperación internacional. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una empresa transnacional que ha crecido de manera extraordinaria con el huachicol, con el fentanilo, con el tráfico de armas, tráfico de personas, extorsión, derecho de piso, incluso hasta poner precios para cuando se corte el limón, el aguacate u otros productos, con quién se compra. Debe entenderse entonces el fenómeno de la red de macrocriminalidad, insisto. Hoy, eliminar al mencho, si no se tiene ese entendimiento, puede generar más violencia. Cerramos un minuto, Israel. Pues decir que los resultados se están dando, ahorita que mencionaban Michoacán, en el lamentable caso del asesinato de Carlos Manso, también hubo ya avances muy importantes en las investigaciones, personas que estuvieron involucradas tanto como autores materiales como intelectuales. Pero todavía sigue no la sabemos investigación, ¿no? allá qué pasó. Sigue la investigación. Cuando se presentan denuncias y hay elementos, se siguen las investigaciones. Ponía yo el caso de lo que ocurrió en Salamanca, de lo que ocurrió en Querétaro, y así podríamos citar muchos. La realidad es que los jóvenes que antes veían en la impunidad un espacio para hacer una vida como delincuentes, pues cada vez a través de estas políticas se va acabando. Se les demuestra que tarde o temprano, en México actualmente, quien comete un crimen tarde o temprano va a ser castigado. Y eso creo que va complementado con estas políticas de ayudar a los jóvenes, de ayudar a los que más lo necesitan, precisamente para que no caigan en las garras del crimen organizado. Rubén. El día de ayer tuvimos retenes en Reynosa. Sí. Toda el área de Reynosa era imposible pasar, hasta Miguel Alemán. Y esto, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que tenemos un gobernador en Tamaulipas que es omiso. No defienda lo indefendible. Morena fue permisivo y llegaron gobernadores permisivos. Y te pongo otros 5 ejemplos si quieres, pero empiezo por el de Sinaloa. Ahí está, no se ha arreglado nada. ¿Y por qué no se arregla? Pues porque no cambian las policías, porque no tienen inteligencia propia, porque rehuyen la responsabilidad, porque dejan que los criminales tengan fuentes alternas de financiamiento, entre otras cosas. Ese es el problema. Yo espero que tengan éxito. Oye, pues yo soy mexicano y vivo aquí, pero ¿quién se va ahorita por tierra a Querétaro? Pues no. Nadie, güey. O sea, la gente que tiene la necesidad. O sea, entiéndanlo. La función de seguridad es una función de Estado, no de partidos. Fue Calderón, fue el otro. No, hombre, son ustedes. Son ustedes. ¿Cuáles? Lo que pasó ayer demuestra que si hay voluntad política, las fuerzas de seguridad del Estado mexicano son más fuertes que cualquier organización criminal. Eso requiere que Morena y la estructura de gobierno rompan el pacto de corrupción e impunidad. Eso requiere entender que en este momento se requiere una estrategia de volver a controlar el territorio. Yo sí le exijo al gobierno que ponga ya orden en este país. No quiero narcobloqueos, no quiero oxxos incendiados, no quiero centros comerciales donde la gente tiene miedo de salir de sus casas.
Hoy, en este momento, ahorita que estamos hablando, hay mucha gente que tiene miedo de salir. El gobierno tiene que actuar, tiene que recuperar el control del territorio y tiene que mandar el mensaje de que no está cogobernando con los criminales. Ojalá no sea flor de un día, porque hoy, en lo que hablamos, hay mucha gente con miedo. Emilio Álvarez y Cáceres, Rubén Moreira y Israel Zamora, muchas gracias. José Luis Montenegro, cerramos contigo. Gracias por estar aquí, por invitar por aceptar esta invitación extraordinaria. No, gracias a ustedes por Qué recibirme. gusto que estés acá. Yo creo que voy a retomar algunos comentarios. Valdría la pena ya el debilitamiento de las estructuras vía financiamiento, vía también reclutamiento forzado, ¿no?, de los propios jóvenes que están inmersos en esas actividades criminales. Valdría la pena que no solo cayera el Mencho, sino que cayera Juan Carlos Valencia González, el 03, su hijastro, que hoy está al mando de esta organización criminal, que también cayera Audías Flores Silva, el jardinero. Parece ser que cayó Gonzalo Mendoza Gaitán el Sapo y que fue asesinado también en estos operativos, pero que cayera también Heraclio Guerrero Martínez, Ricardo Ruiz Velasco, el R. Es decir, mientras estamos platicando en esta mesa, en este momento se están cocinando drogas sintéticas. Mientras estamos en esta mesa, sigue habiendo reclutamiento forzado, sigue habiendo tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos, sigue habiendo la llegada de precursores químicos desde Asia y Europa hacia México vía el puerto de Manzanillo. Es decir, las operaciones del crimen organizado no están pausadas porque detuvieron al Mencho, ¿no? Nemesio Ceguera Cervantes es la punta del iceberg de una serie de complicidades que se han venido postergando, se han venido nutriendo y se han venido postergando las acciones en contra de los criminales. Creo que vale la pena que ya se haga un enfoque más integral, más cooperación bilateral, más estrategia, más seguridad, e inclusive con tanta tecnología no es necesario tener a gente en campo para acabar con los cárteles. Hay drones, hay aviones no tripulados que pueden llegar hasta estas zonas de conflicto. Creo que es momento de que el gobierno de la Cuarta Transformación que prometió paz, ahora sí lo cumpla. Oye, los hijos del Mencho están inhabilitados, salvo el hijastro del Mencho. Salvo el hijastro, el hijo está en Estados Unidos, el Menchito, y su hija Jessica está en libertad, pero no se ve que vaya a operar. ¿Y la esposa? La esposa igual está aprendida. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, ¿el 03? Juan Carlos Valencia González, el 03. ¿Tiene posibilidades? Muchas posibilidades. ¿Ah, sí? Hay mucho negocio de extorsión en Jalisco, en Los Altos, en Valles, en Tlajomulco. Está cooptada la ciudad a toda la gente que se dedica a negocios independientes. El cártel Jalisco cobra rentas cuantiosas a Azucena. Bueno, pues gracias, como siempre, José Luis, gracias, Israel, gracias, Rubén, gracias. Muchas gracias. Regresamos con un resumen y lo que ha pasado durante esta mesa.